Gloria al Señor, que el Señor les bendiga. Gloria a Jesús, a los hermanos. Una vez más estamos aquí para predicar la palabra del Señor. Gloria a Jesús. La lectura pastoral la tenemos en San Lucas, capítulo 22, del versículo 39 al 46. Gloria a Jesús. Y vamos a estar considerando el versículo 46, el capítulo 22 del libro de San Lucas. Amén. Gloria a Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Oramos. Poderoso Dios que vives y reinas, Señor, te damos la gloria, la alabanza y la adoración. Gracias, Señor, porque nos permites venir a tu casa, Dios, para adorarte, para bendecirte. Gracias por nuestros hermanos que se están reuniendo en sus hogares, Dios, y que tú nos vas a hablar de manera especial en esta tarde, Señor. Glorifícate, Padre Santo. Glorifica tu palabra, Padre bendito. Glorifica a tu Hijo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre, te lo pedimos y te agradecemos, Señor. Bendito seas. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Voy a estar predicando con el tema un llamado a la oración. Gloria a Jesús. Bendito Señor Jesús. Aleluya. Pues tenemos a Jesús. Amén. Después de celebrar la Pascua con sus discípulos, Él sabe que el tiempo ha llegado para que Él sufra, para que Él cargue, para que Él pague nuestra deuda, nuestra culpa y lleve en su cuerpo todos nuestros pecados. Y dice que escoge a 3 de sus discípulos y los lleva a orar. Gloria a Jesús. A Simón, Pedro y a Juan y Andrés, y se va a orar. Amén. Y dice que deja a ellos 3 sentados ahí cerca de él y él se va y se retira para orar, y mientras él está orando intensamente porque sabe que ha llegado su momento, cuando él regresa encuentra a sus discípulos durmiendo. Y cuando los encuentra durmiendo, pues, ¿qué más sino lo que acabamos de leer? Les dice: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Gloria al Señor. El Señor nos está llamando a la oración constantemente. Si nosotros estuviéramos allí o nosotros estando aquí, podemos escuchar la voz del Señor que nos dice: ¿por qué duermen? ¿Por qué están durmiendo? En el tiempo en el que estamos viviendo no hay tiempo para dormir, y sin en cambio nosotros dormitamos. Amén. Y nos dice que nos levantemos. Que nos levantemos del sueño y de la pereza, y que en lugar de estar haciendo quizás cosas que no debemos, vengamos a orar, vengamos a hablar con Él, vengamos a presentarle nuestra situación, nuestra carga, nuestra lucha, nuestra preocupación. Así que tenemos una pregunta del Señor que dice: ¿por qué dormís? ¿Por qué duermes? Nosotros podríamos decirle con excusa: Señor, pero tenemos trabajo y familia y hay que trabajar duro y terminamos el día cansados y es difícil orar. Tú sabes porque tú conoces nuestra vida. A veces nos excusamos así. Pero el Señor sigue preguntando: ¿por qué duermes? Mire que la pregunta que Él hace no está diciendo: ya sé que estás triste,
Ya sé que estás cansado. Ya sé que tienes congoja porque te he dicho que voy a partir, que voy a morir, que voy a tener que padecer. Ya sé eso. Nosotros podemos inventar miles de excusas y decir por qué es que no estamos orando como debemos. Y sin en cambio Él nos va a seguir preguntando por qué están durmiendo. ¿Por qué no están orando? ¿Por qué suponiéndose que estamos en una pandemia, que hay mucha gente muriendo y nosotros estamos durmiendo? Gloria a Jesús. Él nos pregunta por qué duermen. A sus hijos, a sus santos, a los que Él ha lavado con su sangre, a los que Él ha llamado para que sean guerreros de oración, les pregunta por qué duermen. ¿Por qué duermen? Nosotros le podríamos decir: estoy desanimado, ya lleva mucho tiempo que estamos encerrados, que no podemos salir, que todavía no nos sentimos libres del todo, y sin en cambio el Señor nos dice: ¿por qué no oras? ¿Por qué no oras? Es que no nos podemos reunir en la iglesia. Y el Señor nos va a decir, nos va a recordar lo que Él dijo en San Mateo, capítulo 6, versículo 6. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Algunos oramos solamente cuando llegamos a la iglesia, mis hermanos. Hay de aquellos que oran solamente cuando van a la iglesia. Imagínense cuántos meses sin poder congregarse. Me pregunto si han orado un poco o algo. El Señor dice que no oremos solamente en la iglesia. El Señor dice que cuando oremos a escondidas, que nadie sepa que estamos orando, que nadie sepa cuánto oramos, y sin en cambio reprocha a sus discípulos porque no pudieron orar una hora. No le digamos al mundo cuando oramos, no le digamos al mundo cuánto oramos, pero el Señor reprocha a los que oran tan poco tiempo. Dice que oremos en secreto, que nadie sepa, que nadie nos oiga. Porque también dice que hay muchos que les gusta orar porque la gente los escucha. Que hay muchos que les gusta decir cuánto oran, cuánto han estado orando, cuántas horas, cuántas noches. Y les gusta que la gente los alabe, que diga: wow, qué hombre de oración, wow, qué hombre tan orador, que está en comunión con Dios 24 horas al día. El Señor dice que cuando oremos no le digamos a nadie qué vamos a hacer, o por qué lo estamos haciendo, sin razón de ser alabados, sin un deseo de recibir alabanzas. Pero nos dice: ¿por qué no oran? Hay unos que no oran y hay otros que oran equivocadamente. Hay unos que oran para que la gente los vea como hombres santos de oración, y sin en cambio no tienen nada tocante a la verdadera oración. Y el Señor sigue preguntando: ¿por qué están durmiendo? Si oramos equivocadamente es como si estuviésemos durmiendo. Si oramos con la razón que no tenemos que orar para que nos vean o para que la gente escuche cuán elocuentes somos mientras oramos. ¿Sabe? Hay veces que oramos y hablando pensamos que la gente se va a mirar de nuestra oración, y la verdad es que Dios detesta esa clase de oraciones. Dios no escucha la oración que se hace para que la gente la escuche. Jesús
cuando fue a orar, se apartó de sus discípulos, y muchas veces le escuchamos o le vemos mientras los escritores de los evangelios nos cuentan acerca de la oración de Jesús, diciendo que Él se apartaba, que se iba de noche a lugares desiertos. Nadie sabía que hablaba con su Padre, nadie le escuchaba, nadie sabía qué estaba haciendo o cómo estaba orando, al punto que en una ocasión los discípulos quedan desconcertados y le preguntan y le dicen: enséñanos a orar. ¿Cómo tenemos que orar? Y Él les da un patrón para que ellos se guíen por ese patrón para tener oración santa y pura delante de Dios. Pero la pregunta sigue aquí: ¿por qué no oran? ¿Por qué estamos durmiendo? ¿Por qué no estamos orando cuando se supone que estemos en la lucha más encarnizada? ¿Verdad que todos trabajamos? Gracias a Dios ya regresé al trabajo. Así que yo entiendo, todos trabajamos y regresamos cansados. El sol nos da duro aquí en la Florida. El sol es caliente. Y a veces llegamos solamente para sentir que lo único que necesitamos es dormir. Según el trabajo que tengamos, llegamos rendidos. Pero el Señor sigue diciendo: ¿por qué dormís? ¿Por qué dormís? No estamos diciendo que a la fuerza tenemos que orar más de 1 hora, pero sí tenemos que orar. Si no oramos, es como decir que no respiramos. Si nosotros descuidamos nuestra oración o la oración secreta con Dios, la oración familiar también no puede ser descuidada solamente porque hay algunos que oran equivocadamente. No quiere decir que ya dejemos de orar en familia, no, de ninguna manera. O que ya no vengamos a la iglesia para orar aquí en la iglesia, no, tampoco. Tampoco es así. Gloria al Señor. Él dice: levántense. Levántense. Si hemos descuidado nuestra oración, si hemos descuidado el momento que nosotros solíamos tener con Dios, aquellos momentos especiales cuando nosotros nos abrazábamos con Dios, el Señor dice: levántate, levántate y ora. Para los amigos que no saben qué es orar, orar no es rezar. Rezar obligatoriamente es una repetición constante de la misma cosa. La oración no es un rezo. Para los que piensan que orar y rezar es la misma cosa, no es la misma cosa. El rezo es algo establecido que lo tenemos escrito en páginas, en libros, y la gente repite lo mismo una tras otra vez. Eso es un rezo. La oración es espontánea. La oración son palabras que salen del corazón de nosotros a alguien superior. Salen de nosotros y van dirigidas a alguien que sabemos que nos puede escuchar y contestar y fortalecer, o según la oración que estemos elevando. Hay oración para recibir fortaleza según nuestra situación, oración para ser librados, y aquí específicamente el Señor dice: oren para que no entren en tentación. La oración es el arma poderosa para vencer la tentación. ¿Y cuántas tentaciones no hay, mis hermanos?
¿Cuántas clases de tentación hay que si las tratamos de enumerar ni siquiera yo conocería todas, porque no todos somos tentados de la misma manera? Entonces, echando a un lado que solamente es un rezo, la oración es la conversación con Dios, no con nosotros mismos, porque hay muchos que nos engañamos creyendo que porque estamos hablando con Dios cuando estamos orando. Hay muchos que oramos perdiendo el tiempo, hablando nada, hablando más que silencio, porque cuando nos arrodillamos, lo único que hacemos es pensar. Y podemos estar todo el tiempo que querramos, pero si cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, lo único que hacemos es pensar en otras cosas, menos hablar con Dios, hemos perdido nuestro tiempo y el Señor nos va a venir a reprochar otra vez. ¿Por qué estamos durmiendo? ¿Por qué dormimos? Cuando oramos sabemos a quién dirigimos nuestra oración. Dirigimos nuestra oración al Todopoderoso y hablamos lo que hay en nuestro corazón. Y hablamos según la situación que estamos viviendo o lo que estamos mirando alrededor nuestro. ¿Has orado en las últimas 24 horas? ¿Qué hemos orado con Dios? El que habla con Dios sabe también que no es tan fácil orar con Dios. Muchas veces yo he ido a orar y después de estar un rato arrodillado, lo único que me sale es un suspiro y una queja contra mí mismo porque no encuentro cómo orar. ¿Sabe? Y lo único que digo, Señor, ayúdame, porque esto de la oración, habiendo tanto por qué orar, también siento la rebeldía de mi persona contra la oración. ¿Sabe? Yo también siento, ¿sabe que cuando nosotros oramos es cuando sentimos la dureza de nuestro corazón? Es cuando nosotros podemos meditar acerca de nuestra condición de personas duras para servir a Dios y para orar a Dios de verdad. Siento el peso de mi cuerpo, siento la dureza de mi corazón y siento cómo mi boca se cierra para orar. Y lo único que me sale es un gemido y una queja contra mí. Mire lo que el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Gloria a Jesús. También, antes de ir a los Romanos, voy a ir a 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 3, que dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Esta parte, la segunda parte de este versículo dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y es aquí donde nadie de nosotros puede orar correctamente también, si no es por el Espíritu Santo que nos ayude. En Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu, está con E mayúscula para que entendamos que es el Espíritu Santo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Alguien podría decir, no, si yo sí sé cómo orar, yo oro todos los días, a cada momento, sí. Pero cuando dice yo soy el mejor orador, el más santo que ora, ay Padre. Yo creo que nadie que ore puede llegar a tener esos sentimientos hacia su persona, porque ya está esponjado de orgullo. Alguien que se jacta de que es un hombre de oración, es una muestra clara de que no sabe orar. Porque cuando nosotros decimos que somos hombres de oración jactándonos, es una muestra clara de que hemos orado equivocadamente. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros oramos, nos contemplamos a nosotros mismos, contemplamos a aquel con quien estamos hablando. Y al contemplar a aquella persona suprema con quien nosotros hablamos, nos hace ver nuestra pequeñez. La oración no es porque somos super hombres de oración o mujeres, sino porque somos hombres y mujeres débiles, que sin la oración pronto seremos arrastrados por el pecado, por la tentación, por Satanás y por todo lo que este mundo ofrece. El Señor dice, oren para que no entren en tentación. Pero ya tenemos una tentación antes de orar, y la tentación que tenemos antes de orar es no orar. Y si esa tentación nos gana y no oramos, imagínense todas las tentaciones que vienen detrás de esa tentación que nos ha empujado a dejar de orar. Ya entonces después tenemos la tentación de no leer la Biblia. Ya después entonces tenemos la tentación de olvidarnos del ayuno para siempre. Ya después tenemos la tentación de no hacer nuestros cultos familiares. Ya entonces después tenemos la tentación, o no sé si sea tentación, pero nos olvidamos de meditar en Dios. Y poco a poco nuestra alma se va secando. ¿Por qué? Porque escuchamos o porque nos dejamos vencer por la tentación de no orar. Y solo estoy hablando de algunas tentaciones para los que están luchando todavía, porque de ahí se desenvuelven un sinnúmero de tentaciones, prácticamente de una vida llena de pecado, de una vida llena de falsedad. ¿Sabe? A veces nos engañamos que ya vamos a ser llenos del poder de Dios llegando a la iglesia. ¿Sabe? Y por la alabanza de otros, y por el gozo de otros, y por la adoración de otros, y por la predicación, creemos que ya estamos fortalecidos hasta el próximo día de culto o hasta el próximo domingo. Pero ¿y ahora que no nos hemos reunido, mi hermano, amigo? Si tú no oras, ¿qué tienes? ¿Qué eres? En la oración nosotros descubrimos lo que nosotros somos, hombres y mujeres pecadores, que necesitan de Dios constantemente, la ayuda del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la totalidad del Espíritu Santo para que nos ayude a vivir en este mundo. Sin el Espíritu Santo nosotros no tenemos nada, no somos nada y no podemos orar tampoco. De aquí que en nuestra oración también clamemos por el poder del Espíritu Santo en nosotros.
para que nos libre de tentación, para que nos ayude a orar y para que nos dé la victoria en todo lo que nosotros hacemos. La oración que no está dirigida correctamente a Dios, la oración que va dirigida a todo menos a Dios o a nuestra persona, es la oración más dañina. Porque nosotros, ¿saben? Muchas veces yo me he postrado y sin que me dé cuenta, ya mi mente se fue y ya estoy repitiendo una oración que acostumbro repetir. Hay una oración que en mi persona, yo, sin que me dé cuenta, ya la tengo aquí grabada en mi cabeza. Ya sé por qué orar, cómo orar, de qué manera orar, pero ya no es una oración. Ya no es una oración, cuando ya es una repetición constante y ya está como grabada en mi cerebro, ya es como una cinta, que cuando me voy de rodillas es como presionarle al botoncito ese que dice play. Y empiezo, Señor, aquí estoy. Y empiezan esas palabras a salir. Ahorita no me salen. Ahorita no me salen, pero yo sé que salen cuando estoy de rodillas. Y veo la falsedad de esa oración. Si tú puedes ver eso, porque a todos nos pasa, yo espero que a todos nos pase, ojalá que no a todos y que yo sea el único y que todos ustedes sean hombres y mujeres de oración, que sí oran, que sí saben orar, que siempre están en comunión con Dios. Ojalá que ustedes sí sean, y solo yo soy ese que tiene esa tentación de ponerle play cuando se pone de rodillas y empieza a repetir nada, porque al estar repitiendo no estoy haciendo nada, estoy perdiendo mi tiempo y tengo que pedirle perdón a Dios por eso. Y le digo, Señor, esto es triste, que yo se supone que esté hablando contigo y mira cómo estoy actuando como una persona que no sabe orar, porque en realidad no sé. Y si no fuese porque el Espíritu de Dios viene y me ayuda, y entonces puedo hablar lo que estoy sintiendo, y se siente la paz, mi hermano. Alguien que ora en una situación difícil y no siente la paz después de haber orado, o no siente que su situación ya está en las manos de Dios, hay que preguntarnos si verdaderamente hemos orado como teníamos que orar. Si hemos hablado de verdad con Dios o solo hemos repetido lo mismo de siempre. Cuando oramos, Dios nos contesta. Cuando nosotros oramos de la manera correcta, nosotros vemos la respuesta de Dios. Podemos decir, ahora sé por qué Dios no me ha contestado. Porque no hemos orado correctamente. El Señor dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. En otras palabras, hasta ahora no han orado correctamente. Pero si oramos correctamente, Él dijo, pedid todo lo que queráis y yo os lo daré. Pedid todo lo que queráis. Pero también Santiago dice que no se nos da, no se nos contesta nuestra oración porque pedimos egoístamente, pedimos para nosotros. Pedís y no recibís porque pedís para gastar en vuestros deleites, dice.
¿O pedís para demostrarle al mundo que somos más santos que otros y que a nosotros Dios sí nos contesta? A veces por eso Dios no nos contesta. Porque conoce la suciedad de nuestro corazón, porque conoce el orgullo que hay dentro de nosotros. Y Él dice que Él no mira a los orgullosos, a los soberbios. Él mira de lejos. A los altivos no los escucha, a los altivos los detesta. No importa que seamos predicadores, no importa que seamos cristianos, no importa que estemos cada domingo en la iglesia. Si somos orgullosos, ya nos detesta de antemano. Pero al humilde, dice, Él atrae hacia Él. Oramos con humildad, oramos deseando que nuestro corazón se quebrante delante de Él. Quebrantamos nuestra vida cuando venimos a orar delante de Él y le decimos lo débiles que somos. O venimos a reclamarle a Dios porque aquí estamos, venimos y estamos orando y te demandamos que nos des lo que te pedimos. Con orgullo, con prepotencia delante de Dios. Una cosa es, dice el Señor, hacerme recordar mis promesas. Pero hacerle recordar sus promesas no es venir con prepotencia y creyéndonos que las criaturas ahora pueden mandarle al Creador. La criatura nunca podrá demandarle a su Creador. El hecho de que el Señor nos diga, háganme recordar mis promesas, está diciendo que vengamos humillados a recordarle aquellas cosas que Él nos ha prometido en tiempos pasados o en su palabra. Y humillados presentarle esa oración. Pero no a reclamarle. Pero no a pedirle como si nosotros fuésemos los ante quien Él se tiene que postrar, ante quien el Todopoderoso se tiene que humillar. No, mis hermanos. Él no necesita ni siquiera mover su mano ni nada de Él, solamente en su presencia decir que nuestro aliento sea quitado y nuestro aliento será quitado. No necesita un movimiento de mano para aplastarnos, mi hermano. Solo aquí en la Florida lo único que Él podría hacer es mandar un tsunami y se acabó. No necesita hacer más nada. Y todos los humanos que se creen que oran quedarán arrastrados. Aquí en la Florida tenemos el mar, en el norte tenemos el frío, solamente envía un soplidito ahí que baje a unos 100 grados bajo cero y todo el mundo queda congelado y nadie sobrevivirá. Hay que entender la potencia de nuestro Dios si queremos orar correctamente, mis hermanos. Hay que conocer al Dios que hizo los cielos y la tierra a través de su palabra si queremos orar correctamente. En humildad. Y no decir que somos humildes cuando no lo somos. Muchas veces decimos somos humildes y de verdad que no lo somos. En nuestro corazón aquí dentro hay orgullo. Sabemos que al hacer esta clase de afirmaciones, la gente nos va a alabar y buscamos alabanzas. No somos humildes. Nos engañamos. Para orar correctamente, mis hermanos, hay que orar de corazón lo que somos, lo que tenemos.
y conocernos a nosotros mismos. En la oración nos conocemos. Les digo que yo, mientras oro, a veces veo lo duro que soy para orar. Veo lo duro de mi corazón que es para adorar a Dios. Lastimosamente yo soy el predicador. Ojalá esto no le pase a todos los que predican y a todos los pastores, y que ellos verdaderamente sean humildes. Pero tenemos también un enemigo que es astuto y que sin que nos damos cuenta nos inyecta esas cosas que son malignas. Así que, mi hermano, en este llamado a la oración, el Señor nos dice: levántate, deja de estar orando tonterías. Si dices que oras y no has orado correctamente, y no hemos orado correctamente, es lo mismo que estar dormidos. Hay que pedirle a Dios que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros para que nos ayude a orar de verdad. Quizás muchos no saben lo que es verdaderamente la oración. Muchos hasta hoy quizás ni siquiera saben qué es verdaderamente la oración. Y hasta que no se deshagan de ellos mismos, de sus repeticiones, de sus rezos, que no hay Dios fuera del Dios que hizo los cielos y la tierra, que ha enviado a Jesús para que por medio de Jesús oremos. Intenta conocer lo que es la oración si no sabes qué es la oración. En la oración Dios se revela. En la oración Dios se deja ver. Y si tú todavía no has visto a Dios después de haber estado orando por mucho tiempo, pregúntate si has orado correctamente. Nosotros vamos a ver a Dios en la Escritura después de haber orado correctamente. Mientras tanto, la Escritura sigue siendo un libro sellado. Si tú eres de los que leen y no entiende la Biblia y no sabe lo que está diciendo, te recomiendo que ores de corazón delante de Dios y que le pidas que te ilumine para leer la Biblia. De otra manera, no tienes nada. La oración que nosotros profesamos, si no va dirigida a Dios, si no está encauzada correctamente, nosotros hemos perdido nuestro tiempo, estamos perdidos, somos cristianos de profesión, pero no en el espíritu, somos falsos cristianos, no tenemos nada que ofrecer, estamos muertos. Somos como el metal que resuena, como el címbalo que retiñe, pero si nuestra oración no es correcta, eso es lo que somos. No tenemos más nada, no tenemos que ofrecer. Somos la vergüenza más grande que pueda existir al proclamar una religión solamente y no una relación con el Dios verdadero. Jesús nos llama a la verdadera oración en esta tarde. Jesús nos dice que nos levantemos del sueño de la oración falsa y que oremos de verdad. Porque es de verdad, es en la verdadera oración que nosotros vamos a escapar de las tentaciones. Si oramos y todavía somos tentados y las tentaciones nos arrastran para aquí y para allá, quiere decir que hemos orado incorrectamente. Quiere decir que no hemos orado. Quiere decir que no somos hombres y mujeres de oración. Él dice: ora para que no entres en tentación. Ora para que venzas la tentación. Ora para que puedas ver a la distancia cuando viene la tentación. Ora para que las circunstancias que vienen contra ti no te arrastren. Ora para que cuando la gente hable mal de ti, no te sacuda.
Ora para que cuando tus amigos te abandonen, para que cuando tu familia te deje, para que cuando el pastor te abandone, no te sientas miserable. Ora. Ora para que cuando las iglesias queden cerradas, todavía puedas seguir haciendo tu culto en tu casa, todavía puedas seguir adorando con tu familia. Ora por eso. De otra manera, no hemos orado correctamente. Hemos perdido nuestro tiempo y somos una vergüenza. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Te exhorto a que ores y oremos de verdad. Dios te bendiga.